Los susurros de los trailers. Trabajo como conductor de trailers desde hace más de una década, recorriendo kilómetros interminables por carreteras solitarias y oscuras, siempre acompañado solo por el motor ronco y el eco de mis pensamientos. Pero hace unas semanas, algo cambió en mi rutina. Todo comenzó cuando, en una ruta olvidada entre montañas, me crucé con un tráiler abandonado en un área de descanso que nadie parecía frecuentar. Era un viejo remolque metálico, pintado de un gris desgastado, sin logotipos ni marcas visibles, como si hubiera sido dejado ahí sin prisa ni razón. Decidí detenerme por curiosidad. Bajé del camión y me acerqué para echar un vistazo rápido. La puerta trasera estaba entreabierta y un olor a humedad y descomposición me golpeó de inmediato. No vi nada dentro, solo sombras y un silencio absoluto que se sentía casi palpable. Esa misma noche, mientras dormía en la cabina de mi tráiler, comencé a escuchar susurros, como voces lejanas que se filtraban a través de las paredes metálicas. Al principio pensé que era producto del viento, pero las palabras eran inteligibles y repetitivas. No estamos solos, no estamos solos. Intenté ignorarlo, achacándolo al cansancio, pero los susurros se hicieron más intensos con cada noche que pasaba en ese lugar. A la mañana siguiente, al despertar, encontré en la mesa de mi cabina una pequeña nota escrita con tinta negra y caligrafía temblorosa que no reconocí. Mira adentro, te están esperando. El miedo me paralizó, pero la curiosidad pudo más. Decidí regresar al tráiler abandonado y esta vez abrir completamente la puerta. Dentro, la oscuridad era densa y parecía absorber la luz de mi linterna. Al fondo, vi algo que me hizo retroceder. Una figura humana encorvada, cubierta de polvo y telarañas, con ojos vacíos que me miraban fijamente. Quise gritar, pero un frío paralizante me impidió moverme. La figura susurró mi nombre y desapareció en un instante, dejando tras de sí un eco que retumbó en mi mente. Empecé a investigar y descubrí que en esa ruta, casi 40 años atrás, un convoy de trailers había desaparecido sin dejar rastro. Los conductores nunca fueron encontrados, y se hablaba de una maldición que caía sobre aquellos que se detenían en esa área de descanso. La leyenda decía que las almas de esos conductores, atrapadas entre la vida y la muerte, buscaban compañía para no perder la cordura en su eterno limbo. Cada tráiler abandonado era una prisión donde sus espíritus susurraban, intentando atraer a los vivos para compartir su condena. Esa noche, de vuelta en mi camión, los susurros se convirtieron en lamentos y gritos desgarradores. Las luces del tablero parpadeaban y sentí que algo invisible rozaba mi rostro con manos heladas. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. Cerré los ojos y recé, esperando que la tormenta terminara. Cuando abrí los ojos, el tráiler gris estaba justo frente a mí, como si me hubiera seguido. La puerta trasera se abrió lentamente y una voz susurrante me invitó a entrar. Sabía que si lo hacía, podría perderme para siempre, pero también entendí que debía enfrentar aquello para liberarme. Armado de valor y con el amuleto que un anciano camionero me había dado, un colgante de plata con símbolos antiguos, me acerqué al tráiler. Al cruzar el umbral, la oscuridad me envolvió y fui transportado a un espacio extraño, un limbo donde los tráilers desaparecidos coexistían en una pesadilla sin fin. Allí vi a los conductores atrapados, sus rostros desfigurados por el sufrimiento y la desesperación. Me reconocieron y me suplicaron ayuda. El amuleto brilló y las palabras del anciano resonaron en mi mente.
Solo enfrentando el origen podrás romper la maldición. Seguí una luz tenue hasta encontrar el corazón de aquel limbo. Un gigantesco tráiler que parecía absorber la energía de los demás. Dentro, una figura oscura y amorfa me esperaba, susurrando promesas de poder y eternidad a cambio de mi alma. Rechacé la oferta y utilicé el amuleto para liberar la energía atrapada. Un estallido de luz rompió el silencio y sentí cómo los espíritus eran liberados uno a uno, elevándose hacia la paz que les había sido negada. Desperté en mi camión, bajo la luz del amanecer, con el tráiler abandonado desaparecido y un silencio absoluto que me llenó de alivio y tristeza. Desde entonces, los susurros han desaparecido, pero sé que en alguna parte, en las sombras de las carreteras olvidadas, otros tráilers esperan, y con ellos, secretos que nadie debería descubrir. Mi vida cambió para siempre, y aunque sigo conduciendo, evito esa ruta maldita, porque sé que hay lugares donde el tiempo se detiene y las almas perdidas susurran, esperando que alguien más se una a su condena eterna. Pero a veces, en las noches más oscuras, escucho de nuevo. Ecos en la carretera desierta. Había escuchado historias en estaciones de servicio, susurros entre camioneros y viajeros nocturnos, un tráiler que aparecía y desaparecía en la carretera 57, una ruta solitaria que atravesaba un desierto olvidado. Decían que su carga y destino eran un enigma, y quienes se cruzaban con él sufrían consecuencias inexplicables. La curiosidad me llevó a planear un viaje en moto para hallar alguna pista o entender por qué aquel camión era una leyenda viva. Partí al caer la tarde, cuando el sol teñía el horizonte de rojos y anaranjados, y la carretera parecía un hilo negro hasta el infinito. El viento golpeaba mi cara, y la soledad del camino envolvía en un silencio roto solo por el rugido del motor. A la altura del kilómetro 162, donde un viejo letrero anunciaba zona de descanso próxima en 10 kilómetros, vi las primeras señales. Huellas recientes de neumáticos gigantes marcaban la arena y el asfalto, pero no había rastro de ningún vehículo estacionado. Avancé con cautela, atento a cualquier sombra. De repente, a lo lejos, una figura apareció en el espejo retrovisor. Un tráiler enorme, con remolque metálico cubierto por una lona desgastada y sucia, sin luces encendidas, avanzando a la par de mi moto. Intenté acelerar, pero el ruido del motor parecía apagarse, como si algo absorbiera el sonido en esa parte del camino. Miré hacia adelante y la carretera se volvió borrosa, como si la atmósfera distorsionara. Cuando miré de nuevo al espejo, el tráiler seguía ahí, inmóvil, sin reflejarse en el vidrio, como una sombra sólida. La curiosidad se mezcló con miedo creciente. Decidí detenerme para ver si podía hablar con el conductor o entender qué transportaba. Apagué la moto y el silencio fue total, perturbador. El tráiler se detuvo también, pero no se veía conductor ni luces que indicaran presencia humana. Me acerqué lentamente y al tocar la lona, sentí un frío intenso que atravesó mis guantes y caló hasta los huesos. Con esfuerzo, levanté un poco la lona y vi el interior, cajas apiladas, sin etiquetas ni marcas, solo símbolos extraños pintados con un pigmento oscuro que parecía absorber la luz. En ese momento, un susurro comenzó a oírse, como voces lejanas arremolinadas en el viento. Giré para buscar el origen, pero no había nadie. El tráiler empezó a emitir un zumbido bajo, casi imperceptible, y la temperatura descendió aún más.
De repente, una figura apareció en la cabina. Un hombre con rostro cubierto por una máscara antigua, de metal oxidado y ojos vacíos que parecían pozos oscuros. Me habló sin mover los labios, y la voz resonó directamente en mi mente. No debiste detenerte aquí. Este camino no es para los vivos. Estos ecos deben continuar, como cargas que nunca descansan. Sentí un peso invisible que me empujaba hacia atrás, y al caer al suelo, vi cómo el tráiler comenzaba a alejarse, pero no sobre la carretera, sino deslizándose sobre la arena como si flotara. Intenté levantarme y perseguirlo, pero mis piernas no respondían. Cerré los ojos un instante y, al abrirlos, el tráiler había desaparecido y el desierto estaba en calma, salvo por el eco lejano de un motor que se perdía en la distancia. Regresé a la ciudad y conté lo sucedido, pero nadie creyó mi historia. Sin embargo, no podía ignorar los cambios en mí. Por las noches, escuchaba ruidos metálicos que provenían de lugares vacíos, y en mis sueños veía aquel tráiler avanzando sin detenerse, transportando cargas invisibles a destinos desconocidos. Un día, un viejo camionero me dijo que el tráiler era una manifestación de un accidente ocurrido hace décadas, donde un camión cargado con un misterioso cargamento se perdió en el desierto, y desde entonces su sombra recorre la ruta, atrapando a quienes se cruzan con él en una realidad paralela. Me advirtió que el único modo de liberarme era encontrar el origen de aquella carga y devolverla a su lugar, pero pocos habían vivido para intentarlo. No pude resistir la llamada y volví al kilómetro 162 con un equipo de investigación. Buscamos en el desierto y hallamos un sitio donde la tierra parecía quemada, con restos oxidados de cajas y fragmentos de un diario antiguo que hablaba de experimentos prohibidos y secretos militares. Al tomar uno de los objetos, sentí una descarga eléctrica que me dejó inconsciente. Al despertar, el tráiler estaba frente a mí, y esta vez, en la cabina, el conductor extendió la mano y me entregó una llave oxidada. «La carga debe ser liberada», dijo en voz baja, y la voz volvió a resonar en mi mente. Usé la llave para abrir un compartimento oculto en el remolque y encontré un objeto cubierto por una tela negra, un dispositivo desconocido, con símbolos que brillaban tenuemente. Al tocarlo, una oleada de imágenes atravesó mi mente. Rostros, lugares, memorias de personas desaparecidas a lo largo de esos años. En la ruta, atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte, prisioneras del tráiler y su carga maldita. Decidí llevar el dispositivo a un experto en antiguas tecnologías y leyendas, quien me explicó que era una especie de prisión energética creada para contener fuerzas que la humanidad no debía manipular. Juntos, organizamos un ritual para liberar las almas atrapadas y desactivar el artefacto. Al caer la noche, en el kilómetro 162, colocamos el dispositivo en el centro de un círculo de piedras y recitamos las palabras ancestrales que el experto había traducido. El aire se cargó de electricidad y un brillo intenso iluminó el desierto. El tráiler apareció una última vez, con el conductor sin máscara, un hombre que parecía aliviado, casi humano. «Gracias», susurró, y el vehículo se desvaneció en una explosión de luz que llenó el cielo nocturno. Desde entonces, la carretera 57 volvió a su silencio habitual y el tráiler nunca más fue visto. Pero a veces, en noches sin luna, cuando el viento sopla en dirección correcta, aún se escuchan ecos metálicos y un motor lejano que recuerda que algunos misterios permanecen, esperando a quien se atreva a enfrentarlos. Eco en los camiones abandonados.
en un desolado terreno a las afueras de la ciudad, donde las luces urbanas apenas alcanzan y el viento arrastra hojas secas con un lamento constante, se encuentra un viejo depósito de tráilers abandonados. Nadie sabe con certeza cuándo dejaron de circular esos enormes contenedores metálicos, pero las leyendas urbanas crecieron alrededor de ellos, alimentadas por relatos de desapariciones inexplicables y sonidos que desafían la lógica. Julio, un joven fotógrafo obsesionado con lo paranormal, decidió investigar aquel lugar tras escuchar historias en foros de internet donde decían que, al caer la noche, se escuchaban voces y motores arrancando sin presencia humana. Armado con su cámara y una grabadora, llegó al sitio al anochecer, cuando el sol se despedía y la oscuridad empezaba a envolver las siluetas oxidadas. Al acercarse, sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso y las sombras más vivas. No había rastro de vida, pero un murmullo apenas audible parecía surgir desde el interior de uno de los tráilers más grandes, un relicto cubierto de grafitis y polvo. Decidió entrar. La puerta chirrió al abrirse y una ráfaga de aire frío escapó del interior. En la penumbra, la luz de su linterna reveló paredes cubiertas de marcas, nombres escritos con prisa y símbolos que no reconocía. Avanzó unos pasos y la grabadora captó un susurro. «No debiste venir». Julio se detuvo. La sangre se le heló, pero su curiosidad pudo más. Continuó hasta el fondo del tráiler, donde encontró un viejo cuaderno desgastado. Al abrirlo, las páginas mostraban relatos escritos en primera persona, de personas que habían estado atrapadas allí, en esos tráilers, como si fueran prisiones móviles. Según los textos, los tráilers no estaban abandonados. Eran portales para almas errantes, vehículos destinados a transportar no mercancías, sino recuerdos y energías perdidas. La mayoría de quienes entraron no volvieron a salir, y quienes lo hicieron hablaban de puertas que se cerraban solas, pasillos que se alargaban infinitamente y espejos que reflejaban rostros que no eran propios. De repente, la grabadora captó un ruido metálico detrás de Julio. Al voltear, vio que la puerta se cerraba lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Intentó abrirla, pero estaba bloqueada. Entonces, el tráiler comenzó a vibrar de manera sutil, un zumbido creciente que llenó el espacio. Las paredes parecían palpitar con una luz tenue, y en los reflejos del metal, figuras translúcidas aparecieron, como ecos de pasajeros atrapados entre dimensiones. Un hombre con rostro desgastado por el tiempo se acercó y susurró: «Tú también quedarás, como nosotros, atrapado en el eco de los caminos olvidados». Julio sintió que su cuerpo se entumecía, y una oleada de imágenes lo invadió. Viajes interminables, noches sin luna, voces que pedían ayuda desde la oscuridad. Con esfuerzo, logró romper la concentración, y con un grito abrió la puerta, saliendo al exterior jadeando. Afuera, el silencio era absoluto, pero la sensación de ser observado persistía. Decidió marcharse, pero antes de irse, grabó un último mensaje. Estos tráilers no son solo chatarra, son tumbas móviles donde el tiempo se detiene y las almas se pierden para siempre. El eco de sus historias resuena en cada rincón, esperando que alguien las escuche y evite caer en la misma trampa. Desde aquella noche, Julio no volvió a ser el mismo. Sus fotografías mostraban sombras que nadie podía explicar y voces grabadas que susurraban secretos de un mundo que se superpone al nuestro. Un mundo donde los tráilers abandonados no están realmente vacíos, sino llenos de misterios que desafían la razón y el paso del tiempo. Los días siguientes, Julio revisaba obsesivamente las grabaciones y las imágenes tomadas aquella noche. En cada reproducción, las voces parecían más claras, más urgentes, como si suplicaran ser liberadas. Pero una grabación llamó su atención especialmente. Una voz femenina, quebrada, que
que repetía una y otra vez un nombre: Marina. Intrigado, comenzó a buscar en archivos y redes sociales, intentando encontrar algún rastro de esa persona. Lo que descubrió fue perturbador. Marina había desaparecido hacía casi una década. Su último paradero reportado cerca del depósito de tráilers. La conexión era innegable. Julio decidió regresar al lugar, esta vez acompañado por un grupo pequeño de amigos escépticos, para enfrentar el misterio juntos. Al llegar, el aire pesado y el silencio ominoso les envolvió. Mientras avanzaban entre los tráilers, uno de ellos, Carlos, notó que una de las puertas se movía levemente, como invitándolos a entrar. Al abrirla, se encontraron en un espacio que parecía expandirse infinitamente, un corredor oscuro que se perdía en la negrura. Los susurros aumentaron, voces superpuestas que parecían provenir de todas partes, y ninguna a la vez. De repente, una figura apareció al final del pasillo, una mujer de mirada triste que extendió su mano hacia ellos. «Ayúdenme a salir», imploró, y en ese instante, el suelo tembló. Las paredes vibraron, y el eco de los camiones abandonados resonó con un clamor sobrenatural, dejando claro que la frontera entre los vivos y los atrapados en esos relictos podía romperse, pero a un precio aterrador.